Muy buenas a todos desde serenitymarkets.com. Soy Diego Puertas y este es el vídeo de visión semanal, aunque esta semana por motivos personales no he podido hacerlo antes, por tanto es más bien un vídeo entre semana. Pero bueno, en el vídeo de hoy vamos a comentar ese dato de ISM Servicios que conocimos ayer. También vamos a pegar un repaso a cómo está la situación del balance, la situación de los repos inversos y de la liquidez, ya que estamos a escasos días, a escasos 5 días de que ese famoso servicio de financiación bancaria de emergencia llegue a su fin, que es lo que está salvaguardando a los bancos regionales desde la crisis bancaria regional de marzo de 2023. Y por último vamos a comentar los datos que quedan para esta semana, que son especialmente de empleo y qué podríamos esperar de ellos, también teniendo en cuenta lo que hemos visto en los ISM, tanto manufacturero como de servicios, de este mes de febrero. Así que nada, vamos con el vídeo. Arrancamos mencionando el dato de ISM de ayer, que se conoció en Estados Unidos por la rama de servicios. Recordemos que la parte de servicios tiene un peso de más de un 80% de la economía estadounidense, por tanto cuando hablamos de manufacturas y de servicios tiene capital importancia la parte de servicios. El dato, al igual que ocurrió con el de manufacturas, tuvimos como el PMI, que es el índice de gestores de compras un poco general a nivel global, que se mide tanto en la eurozona como en Reino Unido como en Estados Unidos, que viene de la casa S&P Global y que tiene algunas diferencias con respecto al ISM, que es el que se mide exclusivamente en Estados Unidos y es el que más importancia se le da. Pues tuvimos como el PMI superaba las estimaciones, pero el ISM, al igual que ocurría en las manufacturas, se quedaba por debajo. El ISM cayó a 52,6 en febrero de 2024, del máximo de 4 meses de 53,4 alcanzado en enero, y por debajo de las previsiones de 53. La lectura apuntó a un crecimiento ligeramente más lento del sector servicios en un contexto de aceleración de las entregas de proveedores. También vemos aquí como tenemos la línea azul es el PMI, la línea verde es el ISM. Saltó más el ISM que el PMI por la parte de servicios en enero, y ahora mismo hemos visto cómo vuelve a corregir de una forma bastante brusca. Después del sorprendente salto de enero, el empleo volvió a contraerse. Fíjense que cayó a 48 frente a 50,5. Fíjense que es el segundo menor dato, exceptuando el de diciembre, que fue extremadamente bajo. Pero el salto que tuvimos el mes anterior vuelve de nuevo a terreno de contracción, la parte del empleo. Y es que fíjense este dato porque es muy importante. El índice de empleo del ISM, que mezcla tanto los servicios como las manufacturas, acaba de marcar un nuevo mínimo y se sitúa en la lectura más baja desde septiembre de 2020. Fíjense aquí la comparativa. Por tanto, el empleo estadounidense, según los datos de ISM, que son, los datos económicos más presentes, más actuales, está mostrando bastantes debilidades. Además, los inventarios se contrajeron 47,1 frente a 49,1. La actividad empresarial de producción se sitúa en 57,2 frente a 55,8. Nuevos pedidos 56,1 frente a 55, que aumentaron a un ritmo más rápido. Y las presiones sobre los precios se suavizaron a 58,6 frente a 64. Fíjense aquí, porque hablábamos en enero de que podía haber sido un rebote puntual de los precios. También tuvimos IPC superior a lo esperado y se hablaba de que podía ser un repunte debido al aumento de precios de inicio de año que no contaban los ajustes estacionales. Bueno, pues según los datos tanto de ISM manufacturas como de ISM servicios, esa hipótesis va cogiendo cada vez mayor opciones de ser cierto. Evidentemente tendremos que encontrar confirmaciones aún con el IPC, pero fíjense cómo el dato de enero se situó en los 64 y el dato de febrero vuelve a 58,6, que está muy en la línea con los datos de la segunda mitad del año 2023. Por tanto, el repunte de los precios de enero, según este dato, parece más bien algo puntual. ¿Algún comentario más? La mayoría de proveedores de servicios se muestran mayoritariamente positivos sobre las condiciones empresariales, pero siguen preocupados por la inflación, el empleo y los conflictos geopolíticos en curso. Sí que es cierto que tanto el ISM como el ISM manufacturero como de servicios cayó por debajo de lo esperado, pero sí que es cierto que no ha provocado movimientos en las probabilidades de bajadas o no de tipos de interés. Lo que sí que ha provocado ha sido una caída bastante fuerte de los rendimientos americanos.
Fíjense que en el día de hoy están ligeramente al alza, hoy miércoles 6 de marzo, pero en el día de ayer corrigieron y ya han corregido desde los máximos anuales que se vieron la semana pasada. Fíjense que a 10 años cayó incluso por debajo del 4,15%. Es decir, no ha habido aumentos en las probabilidades de bajadas de tipos para marzo, ni tampoco para mayo, pero sí que es cierto que los rendimientos han corregido quizás ese exceso de riesgo de inflación de segunda ola. Veremos confirmaciones con los datos de IPC. Dicho esto, si volvemos al artículo, quiero comentar también la situación del balance de la Fed, de los bancos regionales y cómo los problemas de liquidez, pues ahora que estamos en marzo, creo que es algo que hay que tener vigilado y en cuenta. Bueno, los saldos de los fondos monetarios siguen muy cerquita de máximos. La semana pasada los bancos vieron ligeras salidas de depósitos, 48.000 millones la semana pasada, 86.000 millones en las últimas 3 semanas. Sí que es cierto que desde diciembre especialmente ha habido un aumento en los depósitos bancarios debido a ese drenaje del repo inverso. Era dinero que tenía, que volvía al sistema y que de una forma u otra pues tenía que ir o que fluir hacia algún sitio. Vimos repuntes también en los fondos monetarios, depósitos bancarios, como vengo mencionando, y sobre todo renta variable y especialmente activos de riesgo. Arranca un mes de marzo y tan solo queda una semana, en este caso ya solo quedan 5 días, para que el famoso BTFP llegue a su fin. De hecho, sería el lunes que viene, que de momento sigue salvaguardando a los bancos regionales. Fíjense cómo este servicio de financiación bancaria de emergencia, desde que se eliminó este arbitraje, es decir que hubo ahí un tiempo, sobre todo entre mediados de noviembre y principios de enero, que se bloqueó, que se eliminó, que al ser las perspectivas de bajadas de tipos tan fuerte, pues el tipo de interés al que pedían prestado los bancos era inferior al tipo de interés en el que podían recibir dinero de la Reserva Federal. Entonces lo que hacían era pedir prestado aquí y luego obtener intereses por parte de la Reserva Federal. Esto se eliminó y ahora estamos a punto de eliminar en sí el servicio que, como digo, está salvaguardando a los bancos regionales desde marzo de 2023 que se abrió. El drenaje del repo inverso continúa. Fíjense que a finales de la semana pasada se drenaron otros 128.000 millones y esto lo sitúa en 441.000 millones. Esto es un nivel bastante bajo, por debajo de los 500.000. Recordemos que a mitad de año 2023 estábamos por encima de los 2.000 millones, incluso, sí, fíjense aquí en junio todavía nos encontramos por encima de los 2.000 millones. Evidentemente esto es una fuente de liquidez bastante grande y en cuanto llegue a cero pues podría haber problemas de liquidez. ¿Qué pasa? Que cuando llegue a cero pues ya se está mencionando por parte de muchos funcionarios de la Reserva Federal. De hecho, Waller de la Fed hizo la semana pasada unos comentarios sobre la reestructuración del nuevo QE y del nuevo balance y del balance de la Reserva Federal, y fíjense cómo el balance de la Fed lleva ya prácticamente desde diciembre que no está cayendo de una forma tan brusca como lo estaba haciendo desde junio hasta mediados de diciembre. De hecho, hubo aquí alguna semana, fíjense, la primera semana de febrero y la tercera semana de febrero, como el balance de la Reserva Federal incluso aumentó. Por tanto, las liquidaciones del balance son ya cada vez menores y muy probablemente en la reunión de marzo haya comentarios sobre la vuelta del QE. Ya que, bueno, pues si el drenaje repo inverso llega a cero, si el servicio de financiación bancaria de emergencia desaparece, podría haber problemas, restricciones de liquidez, y eso sería algo que no gustaría al mercado y más en un año electoral. Por tanto, no creo que lo permitan. De nuevo volveremos a SQE y volveremos a SQE sin apenas ha habido saneamiento a nivel de QT, apenas ha habido liquidación de balance, y durante el año 2023, que el balance de la Fed estaba bajando, pues ha sido neutralizado prácticamente totalmente por este drenaje del repo inverso, y la liquidez ha aumentado en vez de disminuir, ¿no? Por tanto, quizás aquí sí que es cierto que deberíamos de hacernos una pregunta de decir, quizás hemos llegado a un punto de no retorno, se les ha ido las manos todo esto de la expansión monetaria, todo esto del QE y también quizás la expansión fiscal, y estamos llegando a un punto de no retorno. Y ojo, con esto no digo que hay que ser catastrofistas o que hay que ir siempre en contra del mercado. De hecho, esto lo que hace es beneficiar a los activos financieros, como estamos viendo y como hemos visto el rendimiento, especialmente desde la pandemia del año 2020, que también justificado en un puñado de compañías por la parte micro y por ese crecimiento de los ingresos.
por supuesto, pero quizás a nivel de liquidez, a nivel de estímulos, estamos llegando a un punto de no retorno que puede terminar muy mal en un futuro. Dicho esto, un último comentario y es sobre los bancos regionales. Fíjense este gráfico que creo que ya le he mencionado por aquí en más de una ocasión. Es un gráfico muy acertado de la web 0x que muestra cómo los bancos regionales están en una peor situación que en marzo de 2023. Fíjense que aquí hay tres líneas. Tenemos la línea verde, que son los grandes bancos, y fíjense cómo su situación es mucho mejor que en marzo de 2023. Tenemos la línea azul, que la línea azul son los bancos regionales con el servicio de financiación bancario de emergencia que desaparece el lunes 11 de marzo. Y tenemos en rojo los bancos regionales excluyendo ese servicio de financiación bancario de emergencia que desaparece el 11 de marzo. Por tanto, esta es la situación de los bancos regionales hoy a fecha 6 de marzo y esta es la situación de los bancos regionales a partir del lunes. Está en una peor situación de lo que estaba en marzo. Y estas líneas representan las reservas entre total de activos. Básicamente nos está dejando caer que multitud de bancos regionales que están salvándose por ese BTFP, por ese servicio bancario de financiación de emergencia, están en grandes problemas. Es más, serían ilíquidos. Por tanto, a partir del 11 de marzo algo va a ocurrir. Puede que haya mayores fusiones y adquisiciones bancarias, puede que se presente otra opción similar al BTFP. No sabemos qué puede ocurrir, pero hay que vigilar con mucho detalle lo que pueda ocurrir en la banca regional. Ahora, hay que plantearnos una cosa, tampoco hay que alarmar por alarmar. La banca regional tiene riesgo sistémico, puede provocar grandes caídas en los mercados financieros mundiales. En teoría no, en teoría simplemente podría haber problemas en la parte de la banca regional, como lleva viéndolos de hecho las últimas semanas en un banco concreto, New York Bancorp. No pinta a ser una situación como la de marzo de 2023, que también caiga en bancos más grandes y demás. Por tanto, la situación sistémica o no es menor, pero sí que es cierto que hay que vigilar porque problemas por ese ámbito, también bienes inmobiliarios comerciales, pues puede generar bastante movimiento en la parte del tesoro, en que haya fusiones y adquisiciones por grandes bancos y demás. Por tanto, la situación en los bancos regionales es esta. Por último, comentar esta semana, pues fíjense cómo tenemos tanto en el día de hoy, miércoles, datos de empleo privado ADP, ofertas de empleo JOLTS, y luego el viernes, pues evidentemente esos datos de empleo, esas nóminas no agrícolas y tasas de desempleo. Entre medias, comentarios tanto de Powell como Williams, vicepresidente de la Reserva Federal. Diego, si te preguntamos cómo esperas que salgan los datos de empleo, ya hemos visto que los datos de empleo del ISM están en mínimos desde septiembre de 2020, ¿cómo pueden salir estos datos de empleo? Bueno, pues los datos de empleo privado ADP y de ofertas de empleo JOLTS sí que es cierto que pueden salir débiles, que vienen ya debilitándose de una forma bastante clara. Ahora, los datos de empleo de nóminas no agrícolas y tasa de desempleo, yo la verdad siempre espero unos datos extremadamente fuertes como vienen saliendo en la línea. ¿Por qué? Pues porque al final es un poco lo que nos está mostrando, titulares fuertes y luego revisiones a la baja. ¿El empleo está fuerte? No, bueno, puede que el titular de nóminas esté fuerte, pero la calidad del empleo es muy débil. Tenemos empleo a tiempo parcial en máximos, número de pluriempleados en máximos. Vemos como durante el año 2023 y hasta enero de 2024 no hubo crecimiento de empleo a tiempo completo. Es más, hubo disminuciones del empleo a tiempo completo y donde hubo aumentos fue en el empleo a tiempo parcial. Por tanto, los datos pueden aumentar lo que quieras, pero la calidad del empleo vemos que es mínima. Por tanto, eso es un poco lo que esperar para lo que resta de semana. Muchas gracias por estar ahí. Si les ha gustado el vídeo, dejen un like, un comentario y nos vemos la semana que viene. Chao.